Muy buenas tardes a todos. Estamos hoy con una cara que ya conocen porque es uno de los grandes periodistas de medios de comunicación de este país, el redactor jefe del Periodista Digital, medio aliado, medio dirigido por Alfonso Rojo. Les tienen que apoyar porque ellos son los que sacan la vergüenza de televisiones como La Sexta con hemerotecas que son demoledoras, y gracias a ellos pues sabemos lo que dijeron determinados personajes de la izquierda mediática hace 3 meses y lo que van diciendo ahora sobre el coronavirus. Ha habido muchos movimientos. Luis Valcarce es una de las personas que más sabe del grupo Prisa. Escribió un libro, de hecho, que yo recomiendo encarecidamente. Y hoy lo tenemos aquí en el lado más oscuro de los medios de comunicación para hablar de un cambio de dirección en el país que te sorprendió, Luis, ¿o no? ¿Qué tal, Javier? Un placer estar contigo y con los espectadores de Estado de Alarma. Sí, me sorprendió no la salida de Soledad Gallego, pero sí la entrada, la sustitución por Javier Moreno, que yo pensé que ya estaba allá, bueno, oculto en el baúl de los recuerdos, una persona que no se fue nada bien de Prisa, y me sorprendió que hayan recurrido a él. Vamos por partes, entonces. Fíjate, para mí, el lunes de destitución de Soledad Gallego Díaz, y ese mismo día, en el diario El País, Soledad Gallego Díaz, una de las escuderas mediáticas, como sabes, más serviles de Pedro Sánchez, y ese mismo día, Cebrián, otro que resucita de sus cenizas para lanzar otro ataque al gobierno socialcomunista. A nadie se le escapa que detesta a Pedro Sánchez y detesta a Podemos. Dice, hay quien piensa que el gobierno es rehén de Venezuela debido a la presencia de Podemos, pero la mayor amenaza que puede esgrimir Caracas es desvelar la naturaleza oculta de las gestiones de Zapatero con Maduro. Es decir, Cebrián lo que está diciendo es, no es Podemos el que está llevando al PSOE por el lado del chavismo, ese camino ya lo inició mucho antes Zapatero y hoy es el canciller bolivariano el principal engranaje de las relaciones con la dictadura venezolana. Con lo cual, casualidad también que esta tribuna de Cebrián, incendiaria, aparezca después de las declaraciones de Felipe González en las que comparaba a la coalición PSOE Unidas Podemos con el camarote de los hermanos Marx. Y Cebrián y González siempre van juntitos de la mano, siempre. Y ese mismo día, esa columna sale, por supuesto, patrocinada por Medio Ibex, y ese mismo día Gallego Díaz se marcha o la despiden de la redacción de la dirección de la redacción de Miguel Yuste después de 2 años nefastos de gestión y a las puertas, esto también es importante, a las puertas de una crisis y de un ERE comparable al que se engulló a media redacción en el año 2012. ¿Te acuerdas que la última vez que hablamos yo te comentaba que Gallego Díaz había dejado el diario El País, si le quedaba algo de prestigio, lo dejó prácticamente en un panfleto del 15M, era un diario antisistema, un diario para perroflautas. Pues sin duda eso lo anotaron en el Consejo de Administración y vieron que el diario El País no podía seguir por esos derroteros. Pero también hay otro factor que es el económico y como siempre es el más importante. Manuel Mirat, el CEO de la empresa, no descarta que pueda haber un ERE en el horizonte y ya se están atando los machos. Y si tú pones, la última vez que hizo un ERE el diario El País fue bajo la dirección ¿de quién? De Javier Moreno. Y Javier Moreno sabe muy bien controlar esas redacciones amotinadas y puede controlar el envite, o por lo menos tiene experiencia para controlar el envite de una redacción como la del diario El País, que se le va a poner de uñas de cara a lo que viene. Ha habido, o sea, también hay razones ideológicas, o sea, Moncloa ha tenido que ver, ¿el gobierno está a favor de este cambio de dirección o no? Bueno, yo no creo que a priori, en Moncloa están muy contentos con este fichaje. Eso después se lo preguntas a Carlos Enrique y él te puede dar más información. En el caso de Moncloa, yo creo que, vamos a ver, Javier Moreno es un hombre que tiene muy buena relación con Cebrián. Es un hombre, es un fichaje del hoy actual presidente de Prisa, Javier Monzón. Y Javier Monzón también tiene muy buenas relaciones con Felipe González. Este fichaje se urde, se gesta a espaldas del principal accionista de Prisa en este momento, que es Josep Orgalian, que es el armenio dueño del fondo Amber Capital. Aquí hay una confrontación que la veremos el 29 de junio en el Consejo de Administración entre Amber Capital
y la banca encabezada por Ana Botín. Entonces Javier Monzón es un hombre del Santander y este fichaje a espaldas de Urguelián lo que intenta es tratar de encarrilar, o por lo menos encarrilar por donde ellos quieren que vaya, la línea editorial del país antes de este Consejo de Administración que amenaza ser cruento, amenaza ser bastante, bueno, con bastante chicha porque hay dos bandos enfrentados y yo creo que ya han conseguido, el viejo felipismo ha conseguido aprovecharse de la ruina en la que deja el diario El País, ahora hablaremos de esos datos, Soledad Gallego Díaz, para colocar a un peón de los suyos, un peón que a priori, para mí, es incómodo para Moncloa, a priori, pero estas cosas hay que verlas ya después sobre la marcha. Pero el país ahora, para sobrevivir con la deuda que tiene, ¿a cuánto asciende la deuda que tiene el Grupo Prisa, por ejemplo? Mira, te cuento. Bueno, la deuda del Grupo Prisa ha bajado bastante de los 5.000 millones en la que lo llevó Cebrián allá por el año 2009, 2007. Ahora está en 1.000 y pico de millones. Ya no le queda nada que vender. Y el diario es una ruina. Es decir, el país, te contaba, el grupo perdió 190 millones en 2019. El diario El País, su difusión pasó del 2018 de 165.000 ejemplares con los que Soledad Gallego Díaz asume la dirección del periódico a casi menos de 100.000. Ha habido días en los que se ha quedado a las puertas de los 100.000. Tú sabes, porque has trabajado en uno de los periódicos de papel más importantes, que bajar de la barrera psicológica de los 100.000 para un periódico como El País es humillante. Sí. Ten en cuenta que El País podía vender en la buena época 1 millón de ejemplares un domingo. Bajar de ese top de los 100.000 ejemplares, que el diario más vendido baje de los 100.000, de la barrera psicológica de los 100.000, es terrible. Estamos hablando de casi 30.000 copias menos que en el acumulado del 18, ¿no? Un 20% de caída. Esta es la herencia y esta situación se complica aparte porque el diario ha dejado ya de difundirse en Argentina y en México. Entonces ahí tienes mucha menos cifra, la cifra de suscriptores está estancada. Entonces, de cara a lo que se viene y con la crisis del coronavirus que ha dejado a todos los medios de comunicación, digitales y de papel, tiritando, de cara a lo que se viene, que probablemente probablemente pueda ser un ERE, pues Javier Moreno vuelve a asumir las riendas del periódico, como cuando en el 2012 se echaron a 130 redactores del país, que fue, bueno, en pleno desguace de Prisa, 2.000 empleados a la calle y 140 fueron de la redacción del País. Claro, pero a mí me sorprende que en este movimiento, en esta destitución de Soledad Gallego Díaz, no haya intervenido o no hayan pedido consejo a Moncloa, porque hay que recordar que Pedro Sánchez, con la moción de censura, lo primero que hace es presionar para provocar cambios en el país, para destituir a periodistas, a cargos intermedios, a jefes, y hay una purga ideológica de periodistas que acaban algunos en el mundo, que acaban pleiteando al país y que acaban ganando los tribunales. Sí. ¿Tú sinceramente que no está la mano negra aquí de Moncloa, que Javier Moreno, a pesar de que a priori parece ser que va a ser un peón independiente, muy controlado por Cebrián, corrígeme si me equivoco, ¿no crees que va a tener influencia de Moncloa? Porque al final el país, para sobrevivir, va a necesitar lo mismo que el mundo, un salvamento por parte de la publicidad institucional de Moncloa, que ha destinado hasta 100 millones de euros para comprar voluntades en los grandes periódicos, porque el papel, tú y yo lo sabemos, el papel ya no influye, el papel es un engañabobos, la gente no lee papel y simplemente lo mantienen las agencias de medios, mintiendo a sus anunciantes, porque ahora mismo invertir en una página de publicidad en un gran medio de papel es tirar el dinero a la basura. Es cierto que están tirando las tarifas publicitarias, pero ya no tiene impacto, ya tiene más impacto invertir en YouTube, en nuestro canal de estado de alarma, en Google Ads, que gastarte una pasta para comprar la portada del Mundo del País, ¿no? Javier, yo creo que comparto tu escepticismo y de hecho mi artículo lo acababa hoy diciendo que no sé si había que tener razones para tener tanto miedo en Moncloa o que el país puede ser más beligerante. Hay que recordar que en el Consejo de Administración del periódico manda el dinero, no manda la ideología. Y Sánchez y la banca hoy se necesitan mutuamente más que nunca. Y como diría Borges, no les une el amor, les une el espanto. Entonces, yo creo que a priori,
teniendo en cuenta que en este momento el IBEX manda y mucho en el país, probablemente la línea sea una línea a favor del gobierno, pero sin Podemos. Es decir, de lo que se han quitado de encima, lo que quiere el IBEX es un Pedro Sánchez sin Podemos. Entonces, por eso han presionado para que se acerque a Ciudadanos, por eso en su momento presionaron a Pablo Casado para que le diera un cheque en blanco a Pedro Sánchez a través del diario La Razón. Quieren a Pedro Sánchez, no van a ser críticos con Sánchez, pero le van a mandar avisos de que su coalición con Podemos ha llegado a su fin. Y eso es lo que le viene a decir precisamente Cebrián en esa tribuna. Es decir, que no es la primera vez que se lo dice. Yo ya te contaba en otros encuentros en estado de alarma, ya te contaba que esto viene de lejos. Entonces, lo que le va a decir el IBEX a Sánchez es, está muy bien, sigue siendo nuestro niño mimado, pero nos inquieta mucho que tu socio de gobierno, se lleve también con los independentistas, se lleve también, pacte, al igual que tú, una derogación de la reforma laboral con Bildu, y sabes que la reforma laboral para nosotros es intocable. Entonces, había mucha inquietud. ¿Qué había hecho el país, el país de Soledad Gallego Díaz? El país no es que hubiera defendido a Sánchez, ya defendía a todo el gobierno y sobre todo en un tono podemizado. Es decir, la redacción de Miguel Yuste hoy por hoy está más podemizada que una casa ocupa. Entonces, eso es lo que genera en el Consejo de Administración ya, es que, Javier, tú sabes, en los temas que han sacado a lo largo de la última época, el diario El País. Es decir, tener un segundo hijo deteriora la salud mental de los padres. La libertad de no ser madre. No soy madre porque no quiero, es decir, ataques a la familia. Hazte vegetariano, deja el coche y ten menos hijos si quieres luchar contra el cambio climático. La superpoblación robará otro 20% de tierra y recursos al planeta. Es decir, es toda la agenda ideológica. Para eso ya estaba público. El diario El País se entiende que es una izquierda, pero moderada, centrada, no podemizada, y ya la ultraizquierdista Soledad Gallego Díaz había hecho del periódico, acuérdate, esa columna ya en el acabose que fue la heterosexualidad es un problema. Entonces, claro, que eso lo diga el diario El País, eso se lo puede dejar a Público, a La Marea, a Antonio Maestre y a todos estos zaparrastrosos que digan lo que digan. Pero El País, hay que reconocerle a Cebrián que en su época, por lo menos, mantenía una imagen institucional, de diario institucional. Soledad Gallego Díaz, esa imagen la dejó hecha ruinas. Y eso es lo que preocupaba para mí en el IBEX. ¿Está funcionando el muro de pago del país? No tenemos datos concretos, tampoco del mundo. Nosotros, de lo que sí tenemos datos concretos, es que en estado de alarma hemos superado ya las 1.200, suscripciones de pago, desde gente que paga de 2 euritos al mes hasta gente que paga 100 euros al mes por tener contenido exclusivo, contacto directo con nosotros, con Cristina Seguí, con Carlos Cuesta y con más gente. Son datos que nos tienen que llenar de esperanza. ¿Cómo está el sector de los muros de pago en el país, en el mundo? ¿Está estancado? Porque claro, nosotros en plena crisis del coronavirus, en el que hay mucha gente que no ha cobrado ni un solo euro de ERTE, que están en las colas del hambre, hay gente que te escribe diciéndote, oye, me he quitado de Netflix para apoyar tu programa, o estoy incluso desempleado y te quiero apoyar con 2 euros al mes. Es decir, gente que está apostando por estado de alarma porque somos el canal que está dando voz a los temas que no hablan las grandes televisiones o que no hablan los grandes medios. ¿Cómo va ese muro de pago en la competencia y cómo valoran nuestros datos de suscripciones de pago como experto? No, tú lo sabes muy bien, los muros de pago no funcionaron hace casi 20 años cuando los empezaron cuando los puso el país, cuando los puso el mundo, y siguen sin funcionar ahora. La gente no entiende estos muros de pago y al fin de cuentas terminan huyendo. No es un tema sobre todo de muro de pago, es un tema de ¿para qué? Si la gente ya no se cree las mentiras ni de las televisiones ni de los periódicos. Entonces, cuando tú tienes a las redes sociales, tú dices, oye, me están contando cualquier película. O sea, están construyendo una distopía
que no se ajusta con lo que yo estoy viendo, no se ajusta con la realidad. Entonces, cuando la gente empieza a darse cuenta de eso, dice, no merece la pena comprar un periódico. ¿Para qué voy a comprar un periódico si ya me estoy informando por otras vías y mucho mejor? Entonces, ahí es donde eso que se llamaba la prensa de calidad y que decían que iban a defender a través que merecía la pena porque eran los pilares de la democracia, porque eran los que iban a luchar contra las fake news, se ha visto que no era así, que era todo una filfa. Es decir, las principales fake news son ellos y la gente se informa pues por otras vías. Puede ser estado de alarma, puede ser periodista digital, puede ser el diario.es, puede ser Infolibre, etc. Por lo tanto, eso es lo que por cantidades muy módicas, cantidades pequeñitas, pero la gente aparte apoya causas, apoya medios. La gente no quiere pagar por informarse, la gente quiere pagar a un medio que cree que le está diciendo la verdad. A ti lo que te estará diciendo la gente es qué necesario sois en este momento. Es decir, te apoyan una causa, apoyan que haya un periodismo diferente al que nos quieren vender el gobierno a través de sus televisiones compradas. Pues yo creo que el tema pasa por ahí. Y estos periódicos, el modelo de la publicidad, bueno, ya sabes que la publicidad, las cifras de desplome son absolutas después del coronavirus. Y nada, no le queda... son negocios que ya no son rentables, lamentablemente son redacciones demasiado grandes y ya no hay forma de mantenerlas. ¿Por qué los periódicos, por qué las empresas, la banca siguen poniendo dinero ahí? Bueno, porque para ellos es poco dinero a cambio de influencia. Sobre todo en mi periódico, por ejemplo, mi empresa, más de 1.000 empleados que dicen, no, usted es que hacía competencia desleal a pesar de que estaba autorizado por parte de mi responsable directo montar canal estado de alarma, se han beneficiado, les he dado vídeos, no ha habido ningún tipo, como comentamos la semana pasada, de desconocimiento por parte de una editorial hasta que critiqué aquel día contigo la publicidad del Salimos Más Fuerte y ahí me cortaron la cabeza en un plazo de 2-3 días que vosotros habéis publicado con bastante valentía porque os jugáis mucho. Claro, en una editorial habrán tomado nota. Si Negre, con 0 empleados, con 4 voluntarios, nos han superado suscriptores en YouTube, que nosotros tenemos un departamento audiovisual de casi 20 personas, tienen ya 1.200 suscriptores de pago y nosotros tenemos no sé cuántas personas en esta estructura mastodóntica que es una editorial, habrán llegado a la conclusión de que hay gente que en una editorial, los grandes grupos, se está tocando los huevos, ¿no? Bueno, habrán llegado a la conclusión de que ahí había demasiada gente y sobre todo había demasiado cacique y poco indio, como se dice habitualmente, ¿no? Entonces, claro, fíjate, para suscribirse al Diario del País hay que pagar 108 euros al año. El primer mes es verdad que te lo regalan a 1 euro. Claro, en estado de alarma yo tengo todos los días una tertulia con políticos, con periodistas de primer nivel, etcétera. La puedo tener gratis o la puedo tener y la gente dice, no, pero yo voy a pagar y voy a pagar 5 euros, 10 euros, lo que sea. Entonces, es un modelo totalmente diferente. ¿Compensa a la gente pagar por algo encima, por un montón de noticias en las cuales están manipuladas, en las cuales sabes que son puro argumentario por parte de Moncloa? No. Yo creo que lo que la gente no está dispuesta no es un tema de dinero. La gente paga Spotify, la gente paga Netflix, la gente paga en estado de alarma. No es un tema de dinero, es un tema de que les castigan por la falta de credibilidad. Ya no son creíbles. Es que, Luis, tú fíjate, desde mi despido en El Mundo ha habido una entrevista a jabón al ministro comunista Alberto Garzón, o sea, una entrevista en portada blanqueando su imagen. Ha habido una entrevista surrealista a Pedro Duque vestido de astronauta en el despacho suyo del ministerio, que ha sido cosa... Y yo felicito a mis compañeros de Crónica por haber conseguido una foto, pero es hilarante. Es decir, esto forma parte, que yo conozco muy bien a Iván Redondo, de una estrategia de blanqueamiento de ministros, de soltar mucha tela para que el mundo, de forma más o menos sutil, porque es cierto, yo siempre que me dicen el mundo de derecha, tal, digo, tú no te quedes solo con el editorial ni con la portada. Coge el suplemento papel y fíjate que es un laboratorio de ideas de la izquierda radical, mira el tipo de columnas que hay, que siempre está la coartada de Federico Jiménez Los Santos, de gente como Arcadi, que obviamente son constitucionalistas y son necesarios. Pero claro, esa semana en la que a mí me despiden, asistimos al blanqueamiento de imagen de 2 ministros en tela de juicio como el astronauta y como Garzón. ¿Vamos a asistir por parte de Moncloa a esos condicionamientos de decir, vale, yo te pago 100 millones de pagos a todos los medios
pero necesito que me hagáis alguna mamadita de vez en cuando. ¿Tú eso lo percibes ya? Sí, sí, yo creo que no va a haber, el país no va a entrar en guerra con Moncloa, creo que te lo he intentado explicar antes. En medios como El Mundo, que en teoría son antagonistas, que en teoría deberían estar en la línea editorial que tenemos nosotros en estado de alarma y no haberse cargado al jefe de estado de alarma cuando ellos habían tolerado esa actividad y se habían beneficiado teniendo vídeos míos en exclusiva, ¿no? Prácticamente. A ver, evidentemente en una democracia tú tienes que tener medios críticos, por lo tanto, aunque sean críticos, pero que sea una disidencia controlada, tú lo puedes apoyar, tú puedes dar ayudas o puedes echar un cable en determinado momento y de vez en cuando te hacemos algún guiño, como la entrevista de Carlos Segovia a Alberto Garzón, que no hay por dónde cogerla. Entonces, tú no vas solamente, sería descarado, ¿no? Tú sabes que esos grandes grupos de comunicación no ganan tanto por las entrevistas o los masajes que hacen en portada, sino por lo que se llevan en las comunidades autónomas. O sea, en las comunidades autónomas, ahí es donde está el gran botín y para eso necesitas hacer entrevistas a los presidentes de las autonómicas. Bueno, Chimo Puig directamente se las paga a The Guardian para que les haga publicar reportajes a la carta. Entonces, ahí es donde está el dinero gordo, ¿no? Entonces, el dinero gordo ya no llega por la publicidad, pero todavía les dejan un gran pastel en los presupuestos de las autonómicas, de las autonomías. Y entonces ahí es donde estos periódicos tienen su línea de salvación, ¿no? Cada uno verá cómo se salva. Yo veo que podrá ser una respiración artificial, pero evidentemente después de la crisis del coronavirus las redacciones van a quedar en los huesos, y eso se va a notar también en el tipo de información que hagan. Javier Moreno, volviendo al tema del país, formaba parte de aquella generación de jóvenes turcos que en su momento tuvo que apuntalar un tipo de izquierdismo más radical. Yo recuerdo muy bien, por ejemplo, y el que lo puede contar es Hermann Tertsch, cómo él, precisamente lo de jóvenes turcos, se lo puso Hermann, y allá por el año 2007, Javier Moreno junto a Vicente Jiménez, que era otro de la banda, fueron a decirle a Hermann Tertsch que tenía que irse del periódico El País. Le llamaron desleal y le dijeron: nos estás perjudicando y tienes que irte, ¿no? Estos eran periodistas sin pasado que se habían hecho con las riendas del periódico y cuya labor no era otra que actuar de comisarios políticos, vigilando que los contenidos no se derivaban hacia esa nueva ortodoxia radical que imponía el PSOE de Zapatero. Es decir, estos venían de alguna manera a mantener la ortodoxia, la ortodoxia PSOE, rompiendo amarras con la herencia del felipismo, ¿no? Pero eran auténticas camisas pardas y fueron los que le hicieron la vida imposible a Tertsch. Por lo tanto, Javier Moreno es más gestor que periodista, y eso es lo que necesita en este momento el Consejo de Administración: una persona que ejecute, una persona de ordeno y mando, y no una activista antisistema como era Soledad Gallego Díaz. Sobre todo, hablabas del dinero que necesitan los periódicos y los grandes medios digitales para sobrevivir de las comunidades autónomas. Te he de decir que en las últimas fechas me he encontrado muchas reuniones de los cajeros de los grandes medios con representantes de las comunidades autónomas, tanto en Madrid como en otros lugares de fuera de la geografía, los que me han informado debidamente de cómo están muy nerviosos por la crisis del coronavirus. Saben que van a tener que hacer ERE después de este ERTE, que es insostenible, estructuras mastodónticas como las del mundo. Yo no deseo ningún mal, no deseo que despidan a ningún compañero, pero es insostenible. Son estructuras elefánticas y que ya cuando tú llevas el papel a la máxima expresión, no se está vendiendo papel. El periódico de papel siempre tiene de carpintería muchísima gente. Es decir, en el mundo yo no te puedo decir un porcentaje exacto, pero podemos decir que prácticamente la mitad de su plantilla se dedica a la carpintería. Y claro, que del papel. En el momento que cae el papel, tú tienes que echar o reconvertir a muchos compañeros míos, que yo espero que sigan en la empresa, y para nada deseo el mal a nadie, pero es una evidencia que ya el papel no se lee. Es curiosamente como Galeano, ¿no? El presidente de mi ex compañía, ha contratado a una persona que formó parte de la Casa Real para que sea su enlace con las comunidades autónomas y para sacar más acuerdos de publicidad institucional con las comunidades autónomas. Además,
de tener un departamento de protocolo que hay varias personas. Es decir, si ya tienes un departamento de protocolo para establecer esas relaciones, ¿por qué has tenido que contratar a una persona para que te abra las puertas con comunidades autónomas con las que tú ya tienes relación directa con los presidentes? Es un movimiento extraño que tendrán que aclarar, si se lo han consentido. Han establecido con él un fee mensual y supongo que un incentivo comercial. Yo no sé si esta crisis del coronavirus ha obstaculizado, obviamente, su etapa, pero sí sé que en Unidad Editorial ha habido algunas reuniones ya con dirigentes de comunidades autónomas, pero bueno, para que aflojen más dinero. Y hay mucha competencia entre ellos porque estos grandes magnates pues revisan siempre la prensa y si ven que OK Diario da un banner de la Junta de Andalucía ya están llamando a Elías Bendodo, ¿no?, que es un poco el que hace de interlocutor de la Junta con los grandes medios como portavoz, para decirle, oye, es que le has dado a OK Diario no sé qué. Te pongo un ejemplo, el dinero de que nos dio, que no nos ha dado todavía, por cierto, porque no hemos emitido factura, esta pequeña cantidad de dinero por una campaña de publicidad de un mes, imagínate, 8 anuncios a 300 euros la unidad, 2.000 y pico euros, que Risto lo ha utilizado para machacarnos y para demonizarnos, su reportero ya... No, perdona, lo ha utilizado para llenar el programa, porque como no tiene otra cosa, sí, claro, lleva 4 días hablando de lo mismo. Pero su reportero, en vez de llamar a Moncloa para preguntar, oye, ¿cuánta pasta habéis dado a los medios de esos 100 millones de euros que habéis movilizado para publicidad institucional? Compara 100 millones de euros con 2.000 y pico euros para una campaña para reforzar el municipio, reforzar el turismo de un ayuntamiento saneado. Es todo ridículo. Es decir, han dedicado minutos y minutos de programa a hablar de 2.000 y pico euros, olvidándose los 100 millones de euros que ellos también se han beneficiado, como eso, y yo me alegro. Si ellos han cogido ese dinero o su empresa, pues sin problema. Pero es curioso cómo llamó una persona de, según me cuentan, de Unidad Editorial a una persona del PP de Génova, y esta persona del PP de Génova llamó a un responsable del Ayuntamiento de Boadilla para decirle que por qué me habían dado a mí y no al mundo. Y la persona de Boadilla fue sincera, dice, porque el impacto que tiene Javier Negre en su programa de estado de alarma, nosotros queremos reactivar el turismo en la zona, y el precio que se han agregado es tan económico, 300 euros, tuve controlas de medios de comunicación, la inserción publicitaria, varios segundos de bobadilla y tal y cual, que no es publicidad engañosa del gobierno del bulo, que esa es nuestra línea roja, jamás vamos a cobrar publicidad de medios quebrados ni del gobierno que haga publicidad engañosa, con esa campaña ha salido más fuerte, pues hubo una persona del mundo, o la otra duda es que de motu propio la persona de Génova llamase a el Ayuntamiento de Boadilla para quedar bien con el mundo. Es que, Javier, mira, son como... de una persona de Génova diciéndole por qué nos había dado a nosotros esa miseria y por qué no al mundo. Entonces, están bastante nerviosos porque si ya ven que nosotros tenemos capacidad de conseguir publicidad, y animo a todos los que están viéndonos, si tenéis pequeñas empresas, si sois un alcalde de un pueblo que queréis reactivar vuestro turismo, nosotros tenemos ya impresiones en algunos programas que superan las 2,5 millones de impresiones, con lo cual tenemos ya un impacto. Perdona, Luis. Sí, no, te quería decir y te voy a contar una anécdota sobre esto. Es que el mundo del papel ha muerto hace muchos años. Lo que pasa es que no se han querido enterar. Algunos datos, por ejemplo, son como los personajes de Los Otros, la película de Amenábar, que están muertos y no se han enterado todavía que ya no existen. Mira, me llamó esta semana una persona que trabajaba en una empresa de estas de encartado, creo que se dice, que es donde te meten, por ejemplo, los periódicos te lo embolsan con una bolsa de polietileno y te meten regalos adentro. Te pueden meter una bolsa, te pueden meter un bolso de, no sé, de alguna marca, shampoos, cosas por el estilo. Entonces me contaba que hace años, cuando Prisa, por ejemplo, le vendía, vamos a decir, a un centro comercial, le decía, bueno, vas a vender 1 millón te metemos 1 millón de bolsos con tu logo en la próxima edición del domingo de tal. Entonces, le decían, se lo vendían a 1 millón. Pues 400.000 ejemplares ni siquiera salían de la fábrica, porque sabían que no se iban a vender. Los que salían a difusión eran los 600.000, que como tú sabes, no se venden todos. Se difunden y luego después los kioscos te devuelven lo que no se ha vendido. Pero 400.000, casi el 50% de lo que le habían vendido a ese centro comercial no salía de la fábrica. Es decir, alguien se lo quedaba. Alguien se lo quedaba. Y yo, no sé, yo creo que el centro comercial sabía perfectamente lo que había. Pero a ese punto llegaba este gran negociado que era entre las mafias de la publicidad, de las agencias de comunicación, los periódicos de papel y demás.
Todo eso ya no existe. Tenían avisos de que esto iba a pasar. Hacía años que tenían avisos. Mira, en el 2006, Sogecable, Prisa, decide hacer una OPA a Sogecable por el tema del fútbol de 2.000 millones de euros, que es lo que llevó a la ruina a la Prisa en ese momento comandada por, Cebrián, que le quedaba, Polanco, que le quedaba ya pocos años de vida, fallece en el 2007, y Juan Luis Cebrián, que iba a ser su heredero. Uh-huh. Bueno, 2.000 millones de euros. Ese mismo año, Google compra YouTube y lo compra por 1.600 millones. YouTube. Entonces, te da una idea de que algunos dinosaurios no vieron venir el meteorito y otros, viendo lo que venía, pues decidieron adelantarse y decidieron apostar por el futuro. Y eso es lo que hay. Entonces, ahora lo que tienes es un montón de medios moribundos con respiración artificial, prácticamente liquidados, con las cuentas en rojo, que vivirán de ayudas públicas, de las autonomías y demás. No de la compra en directa, no de lo que pague el anunciante, no de lo que pague el cliente. Y otros, pues tendremos un negocio más pequeñito, pero incluso, como pasa con tu canal, por ejemplo, con más suscriptores que el Diario del Mundo. Es decir, en 2-3 meses tú has conseguido más suscriptores que el propio Diario del Mundo. Eso es inusual, es impresionante el dato, ¿no? Entonces, date cuenta de que los pequeñitos hoy tienen una fuerza, un vigor y una flexibilidad que los grandes, por su propia estructura, ya no tienen. Entiendo. Pues, sobre todo que está en peligro la libertad de prensa, y a mí también me ha sorprendido que superásemos al Mundo en número de seguidores, en suscriptores de pago. Estamos creciendo mucho más rápido que el Diario del Mundo, que está estancado. Yo no me alegro de eso, no quiero mal para ninguno, pero está claro que el espectador no es tonto, que el lector no es tonto, y cuando ven que un periódico es capaz de cortarle la cabeza a un tipo por simplemente un día contigo, una entrevista, decir que siento impotencia por ver aquella portada, y habiendo hablado ya muchas veces en el programa, que tú eres testigo de que no iba a cambiar esa línea editorial a pesar de esa publicidad engañosa, pues por 2 frases que te corten la cabeza. Pero los espectadores han tomado nota, los lectores han caído ellos, como bien contasteis vosotros en Periodista Digital, en suscriptores premium, y se han venido con Estado de Alarma, que es un medio independiente, que es un medio que va de cara y que el dinero que estamos recibiendo se está reinvirtiendo en medios técnicos y en fichar a más gente, porque queremos dar de alta a contratar Pero, ya una... Y es fíjate, imposible. Lo primero que te reprocharon a ti fue que hayas hablado de la respiración artificial que reciben ellos. Es decir, no de sus líneas editoriales, no de sus apoyos. Lo que más les molestó es haber criticado, es que hayamos puesto sobre la mesa el tema de las ayudas por parte del gobierno. Es decir, que les hayamos mostrado las vergüenzas, porque al fin de cuentas, cuando tú estás formando parte de todo eso, pues no dejas de... Eso tiene un coste, eso evidentemente tiene un coste, y ese coste de alguna manera lo van a pagar. Pues muchísimas gracias, Luis Valcarce. Seguimos siguiéndote en Periodista Digital. Apoyan al medio de Luis Valcarce y de Alfonso Rojo, medio aliado, medio valiente, medio indomable y hermano de Estado de Alarma. Así que muchísimas gracias, y en breve empezamos un programa hoy de Estado de Alarma donde vamos a hablar de muchos temas bastante interesantes, que vamos a seguir con las locuras que está haciendo este gobierno de la mentira, con los líos de Zapatero. Y hoy vamos a tener a Roberto Centeno, que nos va a traer la actualidad de Estados Unidos, este trampista, allí están encantados. Vamos a tener a Carlos Cuesta, sus análisis económicos, sus informaciones sobre los avisos que dio Salvador Illa antes de esa manifestación del 8M, y Rosa Díez, la ex líder de UPyD, que vuelve a estado de alarma, que ha estado bastante atañada, y tendremos, sin duda, también hablaremos, ¿no?, de esos ataques a la monarquía, de cómo están retirando los cuadros en el Parlamento Foral de Navarra y cómo los proetarras de Bildu quieren aprovechar este momento de máxima debilidad institucional, política y social para instaurar un cambio de régimen, como decía Luis Valcarce, un cambio, cargarse la monarquía directamente. Así que muchísimas gracias a todos y gracias, Luis. Un abrazo, Javier.
Negre denuncia que usted, como director general, es quien veta periodistas andaluces que son referentes del constitucionalismo. En breve informaremos de cómo se dan los contratos ahí. Curioso que eximen de toda la responsabilidad a Sancajo y Mariló Montero.